¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues es un gusto saludarlos, para mí es un placer. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar la unidad número 3 y esta unidad se llama Análisis y Comprensión de Textos. Y bueno, pues dentro de estos análisis que vamos a estar realizando y de el estudio sobre ese proceso de cómo se da poder interpretar un texto, pues bueno, comenzaremos con el proceso lector, es decir, cuál es esa forma en la que nosotros aprendemos a leer, cuáles son esos pasos. Eso lo vamos a ver en esta clase. Vamos a ver también los niveles de comprensión lectora, es decir, de qué manera nosotros aprendemos a poder leer, al momento de leer, cómo es que aprovechamos esas lecturas. Y va a haber una serie de preguntas que ustedes son las que van a contestar para su trabajo, para su tarea. También la próxima semana estaremos viendo funciones de los textos y tipos de textos, ya sean personales, expositivos y periodísticos. Esa es sobre lo que vamos a hablar. Y bueno, pues hoy entonces veremos proceso de la lectura. Tienen sus guiones, por favor les pido que los sigan para que no tengan ningún inconveniente. Y bueno, pues vamos a ver ahí proceso lector. Y el proceso lector pues es ese proceso mediante el cual tú y yo a lo largo de nuestra vida desarrollamos el hábito de la lectura y la lectura. Obviamente ustedes recordarán cuando comenzaron a leer, probablemente lo hicieron entre los 6 y 7 años. Algunos incluso hasta desde los 5 años ya estaban comenzando a leer. Hoy en las escuelas privadas los niños pueden leer desde los 4 años, pero la etapa ideal es cuando están entre primero y segundo de primaria. Ese sería el tiempo ideal y perfecto para que puedan leer y se considera normal. Y empezamos a leer por sílabas, empezamos a reconocer las vocales, empezamos a identificar que la M con la A es ma, que la P con la A es pa, que hay una R, hay una E. Son las primeras letras que aprendemos: R, S, T. Aprendemos la P, la M, la N. Son las primeras que empezamos a distinguir. Y así deducimos que si junto la M con la A es ma, pero si la repito es mamá. Son de las primeras palabras que nosotros aprendemos a escribir: mamá, mi nombre, papá, casa. Palabras realmente sencillas y las aprendemos a identificar porque reconocemos las letras de cada una de ellas. Así es como leemos. Ahora, también dentro de este proceso lector tenemos 4 pasos fundamentales sobre los cuales nosotros podemos aprovechar la interpretación de ese texto, que de hecho es lo que vamos a ver en esta unidad. Cómo podemos aprovechar mejor el conocimiento de un texto para resolver los diferentes tipos de trabajo que obviamente ustedes presentan en su estudio o en su andar escolar. Entonces el primer paso de este proceso se llama visualización. Ahí lo tienen en su guión, ustedes nada más tienen que tomar el apunte. Y la visualización es cuando leemos, no deslizamos de manera continua la mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo. Y cada palabra absorbe la fijación ocular durante 200 a 269 milisegundos. Y apenas 69 milisegundos se salta la siguiente. Ese es el tiempo en el que se supone deberíamos nosotros de estar fijando nuestra vista en cada palabra. Si no la conocemos, obviamente nos vamos a tardar más, ¿no? Eso es sin dudarlo. Y entonces así es como vamos haciendo este proceso. Este proceso se llama movimiento sacádico. Así es como se conoce este trabajo, este movimiento, saltar o avanzar de las palabras. Y la velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros personas. Mientras que un lector lento enfoca entre 5 y 10 letras a la vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente 20 letras. También influye pues en la velocidad lectora del trabajo de identificación de las palabras en cuestión y pues que va variando en relación al conocimiento del lector o no respecto a lo que está leyendo. Entonces,
La visualización básicamente es esa primera, lo voy a poner así, ¿no? En un sentido romántico, ese primer encuentro de miradas entre las letras, los componentes de ese texto y el lector. Ese primer encuentro se le llama visualización. Es cuando nosotros vemos el texto, literalmente. Después tenemos el segundo proceso que se llama la fonación. Y la fonación es la articulación oral, consciente o inconsciente, podemos decirlo así, que la información pasa de la vista al habla. Es decir, ya tuve un contacto visual con el texto, ahora lo voy a interpretar, vaya, lo voy a reproducir. Entonces, en esta etapa en la que pueden darse la vocalización y la subvocalización de la lectura, es decir, estoy viendo un texto, dice mamá, está escrito mamá, y entonces yo, mamá. Ahí estoy entonces haciendo una vocalización, es decir, estoy llevando lo escrito a darle una forma hablada. Entonces la lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión. Subvocalizada quiere decir que la repites una y otra vez. Por ejemplo, si yo digo mamá, no, mamá, mamá, y me trabo, como sucede cuando los niños están aprendiendo a leer. Eso obviamente pues es un mal hábito porque te hace que te vuelvas un lector lento y también pues que no puedas comprenderlo. Por eso es muy importante para la comprensión de la lectura pues como la poesía y otros tipos de textos orales, de discursos orales, pues tener una buena velocidad para evitar precisamente todos estos tipos de contratiempos, ¿no? Vamos a llamarle así, contratiempos. Entonces, el siguiente elemento del proceso lector se llama audición. Es el proceso número 3. Y la audición es cuando la información pasa del habla al oído. Vámonos por partes. Empezamos con la visualización. Empezamos con la fonación, que es el sonido. Y después con la audición. ¿Se dan cuenta cómo es este proceso? Entonces, este proceso, la sonoración intraauditiva es generalmente inconsciente. Esto es, cuando yo estoy leyendo, entonces estoy leyendo, por ejemplo, en voz alta, esa información llega a mi oído y se procesa ese sonido. Si yo escucho A, yo voy a distinguir en mi oído A, es una vocal A. Si digo B, A es la letra B. Si yo digo, se escribe con P, 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 ya puedo identificar cada letra, cada vocal tiene un sonido. Y al ser articuladas o cuando se reproducen en conjunto, tienen otro significado porque es cuando forman las palabras. Entonces, la audición es ese proceso. El último parte del proceso lector se llama cerebración. No me equivoqué. Se llama cerebración, de cerebro. Y la información pasa del oído al cerebro. Y entonces se integran los elementos que van llegando por separado. Y con esa etapa culmina el proceso de comprensión. Es decir, ya lo leí, ya lo vi, ya lo pronuncié, ya lo escuché. Y entonces ya sé de qué se trata. Ahí dice casa. Pero como es un proceso tan rápido, o sea, recuerden la velocidad a la que viaja, 629 milisegundos, o sea, ni siquiera tenemos tiempo de cuánto dura un parpadeo, es mucho más rápido. Y entonces por eso es que nosotros cuando hablamos, ya hablamos corrido. Las personas que no hablan, no lo hacen porque no escuchan, ¿ok? Recuerden que nosotros hablamos por imitación de sonidos. Entonces, si tú no escuchas cómo es el sonido, tu cerebro no procesa, no identifica lo que está escrito con lo que está escuchando y entonces tienen que desarrollar otro tipo de mecanismos para poderse comunicar, que son los lenguajes de señas. Entonces, en la cerebración es cuando tú interpretas lo que ya viste, pronunciaste y escuchaste. Esa es la culminación del proceso lector. Técnicamente les estoy resumiendo 600 milisegundos de actividad cerebral, básicamente.
Entonces, por eso es que es tan importante esta parte del proceso en la lectura y en todo lo que nosotros elaboramos. ¿Ok? Entonces, vámonos al siguiente video para hablar sobre cómo es que aprendemos los seres humanos a leer. ¿Cómo es que se produce este proceso tan interesante en nosotros? ¿Ok? Vamos al siguiente video.